minutos. Levante su mano, vamos a pedirle al Señor que se glorifique en estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, han sido dadas a conocer las necesidades que hay en tus siervos, en familiares de ellos, en hermanos que están presentes en esta casa, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en cada una de ellas. Por favor, Señor, declaramos esa sanidad divina, por tus heridas, por esas cicatrices, Señor, que sufriste en la cruz del Calvario, y que escrito está, que por tu llaga somos sanados. Nos ponemos de acuerdo para declarar, Señor, ese milagro ahora mismo, por nuestra hermana Nunoshka, Señor, te pedimos que te glorifiques cada día, Señor, que creas esas células nuevas, Señor, que su sangre, Señor, que todo su ser reciba ese milagro divino en el nombre de Jesús. Por el apóstol Germán, Señor, para que tú lo mantengas firme, con fe, creyendo, Señor, que hay un propósito divino en todo esto, que tu nombre será glorificado. Por mi hermano Gerardo, también por su papá, Señor, por mi hermana Nelly, te pedimos por su familiar, Señor, que te glorifiques en el nombre poderoso de Jesús, que la sangre de Cristo, la sangre que permanece viva, en el nombre de Jesús, sea rociada ahora mismo sobre esos cuerpos, sobre esas necesidades, en esos órganos, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos el milagro en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Démosle palmas al Señor. Dios es bueno. Y pues gracias al Señor por el privilegio de tomar su asiento y la oportunidad que siempre pues el apóstol Sergio me brinda para poder compartir de lo que Dios en su misericordia y gracia nos ha permitido entender. Usted sabe que se ha estado citando acerca de algunos hombres del antiguo pacto que son figura de los hombres del presente que son entendidos en los tiempos. Y me refiero a los hijos de Isaacar. La Biblia dice en el libro Primera de Crónicas, en el capítulo 12, verso 32, que eran conocedores de lo que Israel debía de hacer, es decir, discernían los tiempos y le notificaban a Israel de las cosas que tenían que hacer. Eso me llamó mucho la atención, porque no solamente pues tenemos nosotros la oportunidad de saber cómo distinguir, cómo discernir, y gracias a Dios tenemos hombres de Dios como el apóstol Sergio, el hermano José Zapico, que nos han compartido esta mañana tremendo conocimiento, ¿verdad? Y sé que viene el hermano Luis Ponce también, que nos estará bendiciendo con la palabra. Pero lo que me llama la atención es que de estos hijos de Isaacar se dice que le notificaban a Israel de lo que tenía que hacer. Es decir, que esa es parte también de este retiro, de conocer, de entender los tiempos, pero de oír también en algunos de nosotros, en este caso el mío, qué es lo que hay que hacer. Entonces yo meditaba en eso, y que mi participación es hablarle, hermano, acerca de del espíritu escatológico de las guerras. Es decir, que las guerras que se hablaron, que se están llevando a cabo en este momento, todo lo que se está desarrollando y que nos apunta cada día más a las guerras proféticas que la Biblia menciona, detrás de esas guerras, por convencionales que sean, hay un motivador o hay motivadores, que son entidades invisibles y espirituales. Y yo quiero hablar de esos espíritus de las guerras. Y una de las cosas que me llama la atención a mí, por ejemplo, la consigna que utilizan el movimiento islámico cuando está en sus confrontaciones, es el pregón que hacen, pues es mencionado y dicho más o menos así: Alá Guapar. Y ese nombre o esa consigna
Entonces ellos son conscientes que en sus guerras, en sus confrontaciones hay un espíritu que se está moviendo, que los está inspirando. Entonces yo quiero en esta oportunidad platicar las últimas batallas proféticas. Y me quiero basar, pues hasta ahorita hemos oído, por ejemplo, el hermano José Zapico hablaba y mencionaba nombres de grupos que están ya activos en guerras y que no necesariamente tiene que ver con otros nombres que se supone nosotros dábamos por cierto que solamente ellos están involucrados en el conflicto. En el Salmo 83 que nos citaba el hermano José, mirábamos pues algunos nombres de ciertas culturas que sus conflictos son muy antiguos, de tal manera de que ahora estamos viendo cómo hay tipos de profecías que de manera indirecta están teniendo un cumplimiento en este tiempo final. Por ejemplo, esto la atención porque me permite a mí poder hablar de lo que el Señor ha puesto en mi vida. Pero antes de eso quiero hablar por lo menos de qué es lo que el hermano José introdujo hoy, narrando el Salmo 83. Y eso se puede aplicar porque hay tres dimensiones proféticas que tienen que ver y serán cumplidas en este tiempo final. Por ejemplo, una de las dimensiones proféticas es lo que se llama eventos esperados. Eso significa que están directamente profetizados o dichos en las Escrituras. En esta primera dimensión se le conoce como eventos esperados. Por ejemplo, algunos eventos esperados que están en las Escrituras son el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida, la tribulación y la gran tribulación, el reino milenial está profetizado. El anticristo está profetizado, de tal manera que esa es la primera dimensión de lo profético, son eventos esperados que están directamente en la Escritura. Pero la segunda dimensión son considerados eventos no esperados, pero están indirectamente profetizados. Eso quiere decir, por ejemplo, la destrucción de Damasco. Sabemos que existe en la Biblia un pasaje que habla de la destrucción de Damasco, pero no se sabe cómo será destruida. De tal manera que entra en la segunda dimensión, que son eventos no esperados. Y por último están los eventos esperados, no profetizados, pero que tienen implicaciones proféticas. Ejemplo de eso, cuando oímos hablar del colapso financiero de Grecia, de España, de Italia, la crisis europea, esto no está mencionado en ninguna parte de la profecía bíblica. Sin embargo, sí sucedió porque tiene que ver con el cumplimiento de otra profecía que es bíblica y que nosotros sí la podemos encontrar en las Escrituras. Entonces estas son las tres dimensiones. Por eso quizás por momentos nosotros a oír cosas a la cual le podemos seguirle una secuencia espiritual porque tenemos una base, tenemos una guía, tenemos la Escritura. Por otro lado, nos vamos a oír como por primera vez de cosas que están sucediendo, pero que posiblemente las vamos a tener que interpretar en alguna de las otras dimensiones proféticas, como fue el caso de lo que explicaba el hermano José. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque para mí es importante hablarle de estas cosas, primero antes de entrar de lleno al tema que quiero compartir. Porque entonces yo encuentro en la Biblia algo que nosotros necesitamos también saber como ministros y que tiene que ver con las batallas que son finales. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, verso 13, esta es la base bíblica para hoy. Ahí dice la Escritura de que se dio una señal en el cielo que era un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había, dice, 7 diademas. A mí me llama la atención todo esto,
El apóstol Sergio decía hoy que en Corintios se habla que estas cosas, las cosas que le acontecieron a Israel, quedaron escritas como ejemplo para nosotros. Otro pasaje que se puso como base en la primera intervención de esta mañana era Isaías, donde se habla que hay cosas que ya sucedieron y que van a volver a suceder. A mí eso me llama la atención, porque cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, 3, nosotros estamos viendo de una confrontación que se está dando en los cielos. Pero esto es importante, hermano, porque todo este pasaje a nosotros nos está diciendo quiénes son los enemigos del tiempo final, que son invisibles, aunque tengan término bíblico o nombre o base bíblica, son invisibles y son los motivadores de todas las guerras espirituales que se van a encarar en los últimos días. Entonces, un principio que yo quiero también interpretar es que los enemigos del principio están en el final. Los enemigos que pelearon contra Israel como un pueblo nacional, esos enemigos son los que el pueblo espiritual, la iglesia, va a tener que enfrentar. Él hoy en día está peleando las guerras literales y la iglesia tendrá que pelear las guerras espirituales. Eso no lo podemos negar, eso es parte, hermano, también del entendimiento escatológico. Nosotros estamos viendo todo el panorama de lo que le está aconteciendo a él. Incluso hasta se mencionaba el armamento que está utilizando Israel para poderse defender. Israel tiene un primer ministro que es el encargado, hermano, de desarrollar las estrategias, por así decirlo, para proteger al pueblo. Yo hace algunos días escuché una profecía de un rabino, más bien una exhortación de un rabino que le exhortaba al primer ministro de Israel y le decía: desde hace mucho tiempo te estaba esperando que vinieras, y ahora que has venido, tuvo un encuentro con él, le menciona: ¿qué estás haciendo por tu pueblo? Porque tú eres el responsable de destruir al hijo de Amalek. Esas fueron las palabras que él le dio, de carácter pues bíblico. Lo entendió el primer ministro. Entonces el primer ministro tiene esa tarea. La iglesia tiene sus ministros primarios. Y nosotros, hermanos, si estamos aprendiendo y equipándonos, es para que nosotros podamos auxiliarle al pueblo, protegerlo también de las guerras espirituales que van a tener que enfrentar en este tiempo final. Yo creo con todo el corazón que esto es como un tipo de consolación que también nosotros le vamos a dar al pueblo, de poderle al pueblo, como los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. Hemos venido a oír, a equiparnos, pero entonces le vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. Pero si nosotros no aprendemos a discernir, no sabemos discernir, ¿cómo le podemos decirle al pueblo cómo moverse para alcanzar y tener la victoria que ellos anhelan? Entonces necesitamos nosotros primeramente, hermano, entender contra qué vamos y saber qué es lo que Dios nos está viendo, para que de esa manera podamos auxiliar al pueblo que nos han dado a cuidar. Entonces, la Biblia dice también, por la razón por la que estoy usando estas bases, porque me va a permitir explicar quiénes son entonces estos enemigos espirituales. Eclesiastés capítulo 3:15 me llama la atención en una versión que dice: nada existe que no haya existido antes, y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. Dice la versión Dios habla hoy. Otra versión, Martín Nieto, dice que lo que es ya fue, lo que será es ya, y Dios vuelve a traer lo que pasó. ¿Por qué le hablo de estos pasajes? Porque quiero explicarle que los enemigos del principio son los enemigos del final. Los enemigos de Israel a través de los tiempos son los enemigos que la iglesia va a tener que saber cómo encararlos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, estas 7 cabezas del dragón, proféticamente lo hemos aprendido en casa, habla por lo menos de los imperios que asediaron a Israel históricamente, los imperios que
lo atacaron, le destruyeron las cosechas, lo esclavizaron, lo cautivaron, lo dividieron, lo mezclaron, trastocaron sus culturas, le robaron su identidad. Todos estos imperios tienen una representación. Los hicieron religiosos, les cambiaron su fe, etcétera. Los dispersaron, etcétera. Entonces, estos 7 imperios son en figura las 7 cabezas del dragón. Ahora me llama la atención también de que cada imperio tenía un motivador, tenía un espíritu que se movía y era el que influenciaba a cada imperio. Esto lo podemos ver nosotros en el libro de Daniel, en el capítulo 10, verso 19, más o menos. Ahí se menciona, por ejemplo, del príncipe de Persia, se menciona del príncipe de Grecia, y entonces esos capítulos nos permiten ver a nosotros que lo problemático había una entidad espiritual que estaba influenciando, que estaba, hermano, llevando a que esos conflictos se desarrollaran. Entonces, la Biblia nos deja ver que cada imperio tiene un motivador, tiene una influencia. Quiero nuevamente poner entonces la idea de cómo estos imperios están descritos. Por ejemplo, la primera cabeza es la de Egipto, la segunda la de Asiria, tercera Babilonia, cuarto Medo-Persia, quinto Grecia, sexta Roma y la séptima cabeza, último imperio, y lo dejo sin poner un término para el final. Ahora, de estos imperios, a mí me llama la atención esto, que cuando hay todavía en el plano terrenal, digamos, quienes pueden servir como receptores o están conectados, entonces eso nos deja ver que el principado que influencia todavía está activo. Es decir, que si existe todavía parte de estos hombres, de estos imperios en la tierra, significa que la estrategia todavía está vigente y que todavía hay cierta conexión desde el segundo cielo hasta la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Egipto todavía tenemos nosotros. ¿Quién puede estar conectado con el principado de Egipto? Asiria, tenemos a Siria. Babilonia tenemos a Irak. Medo-Persia tenemos a Irán. Grecia tenemos los griegos. Roma, o sea, a los italianos. Y por último también ya hay un espíritu que se está moviendo. Entonces quiere decir de que hay cierta conexión todavía. Hay quienes directa o indirectamente como que le dan vida a la estrategia espiritual de esas potestades, que son las que van a desarrollar un tipo de guerra, de batalla invisible contra la iglesia, y que nosotros necesitamos saber para poder confrontar y llevar al pueblo al siguiente nivel, y que puedan ser ellos, hermano, dignos de escapar de las cosas que vienen sobre la faz de la tierra. Ahora déjeme entonces ir uno por uno, tratando de explicar en el tiempo que tengo para hablar de esto. Por ejemplo, el primer imperio enemigo de Israel fue el imperio de Egipto. Todo lo que ellos hicieron en contra de Israel está narrado en el libro de Génesis y en Éxodo. De ahí podemos nosotros tener bastante, hermano, información, bastante historia de lo que ahí aconteció. Ahora, este imperio tiene un significado que nos revela la estrategia que va a desarrollar en el tiempo final. Y una de esas cosas es desarrollar un espíritu de esclavitud. Esto es importante, hermanos, porque estamos hablando de tratar de esclavizar de nuevo a los que ya fueron liberados por nuestro Señor Jesucristo. A mí me llama la atención esto porque nosotros encontramos en la Biblia que cuando Israel, por ejemplo, aquellas 70 almas que llegaron a Israel, venían libres, no eran esclavos. Y a la muerte de aquel faraón que conoció a José, a la muerte de ese faraón y al surgimiento de otro nuevo, me llama la atención que entonces se deja de reconocer y respetar el pacto que ellos tenían, el pacto de Abraham. Y entonces viene, hermano, aquellas
almas que vinieron libres a Egipto empiezan a ser esclavizadas, hasta 430 años de esclavitud. Note lo que estoy diciendo, esto es importante. Un grupo de 70 personas que no eran esclavos, literalmente hablando, llegaron a Egipto y ahí comienza la historia de su esclavitud de 430 años. Dice Éxodo capítulo 1, verso 8, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. José es figura de Cristo. José es figura del pacto que tenemos con Dios a través de Cristo. Y el faraón se niega a reconocerlo. El primer ataque que recibe entonces Israel en su historia es de que hay una cabeza, hay un principado que para evitar que se siguieran multiplicando y que se siguieran haciendo fuertes y se fueran de la tierra, dice la Biblia en Éxodo capítulo 1, ordenó: pongamos capataces para que los atormenten, para que los opriman y que no se sigan multiplicando y que no se vayan de la tierra. Entonces, ¿cuál es la intención de esa primer batalla? Esclavizar a nuestra gente para que se pierdan el arrebatamiento. Entonces, esa es una de las tareas nuestras, hermano, de las formas en las que Dios nos va a dirigir. El apóstol Sergio hablaba, hermano, ayer y hoy enfatizó de que escuchar a la gente. Mucha gente puede ser libre, puede ser consolada a través, hermano, de la palabra que nosotros como los ministros primarios encargados de defender el pueblo que Dios nos ha dado a pastorear. Dios nos derramará de esa unción preciosa sobre nuestra cabeza para que de nuestra boca pueda emanar esa sabiduría que les dará a ellos, hermano, el consejo y la luz para que ellos puedan tomar las buenas decisiones en orden de romperse de toda cadena de esclavitud que intenta, hermano, estorbarles en el arrebatamiento. Entonces me llama la atención todo esto porque este es un espíritu que trata de menospreciar el pacto. Es un espíritu que la forma como trata de menospreciarlo es llevándolos a la cautividad, a la esclavitud de nuevo. Gente que ya es libre. La primera batalla va a ser no esclavizar de nuevo. Entonces tenemos que ser conscientes, hermano amado, de que la iglesia tiene que ser protegida con todas las formas sutiles, conscientes o inconscientes de la esclavitud que el enemigo puede poner de nuevo en el pueblo. Entonces la esclavitud, me llama la atención, no es igual a ser cautivados. Porque cuando hablamos de esclavitud de Egipto, estamos hablando de que les vuelven a poner yugo, que les vuelven a poner niño, les vuelven a hacer servidumbre. De eso estamos hablando. La palabra esclavitud no es igual que cautiverio. El cautiverio es un estado de la privación de la libertad en sus mentes. Ese es el cautiverio. Pero la esclavitud es donde hay cadenas, donde hay encierros, donde hay yugos, donde hay, hermano, una presión literal o física sobre las personas. La Biblia dice que habían capataces que los oprimían con largas jornadas de trabajo duro. Egipto lo que hace es, hermano, afectar que la gente pueda laborar con facilidad, no solo en su ambiente secular, sino incluso en el ambiente congregacional. ¿Cuánta gente nosotros vemos que ha dejado de servir en nuestra iglesia? Y no sabemos por qué. Y muchos de ellos son sinceros porque nos dicen, es que hermano, no estoy en condiciones, espiritualmente no estoy bien. Y dejan de trabajar en la iglesia. Entendemos claramente que están bajo un ataque o hay algún problema espiritual. Y ellos son conscientes y nos lo dicen. Y nosotros,
agradecemos su sinceridad. Quizás yo, no usted, y lo que opto es por decir amén, hermano. Entonces siéntese, y cuando usted ya esté bien, entonces se levanta y vuelve a servir. Pero ¿qué sabemos, hermanos, si esa persona va a tener el tiempo para levantarse y volver a servir? Porque el enemigo lo que quiere es amarrarlo. El enemigo lo que quiere, hermano, es esclavizar, porque esa es la primera batalla espiritual. De la primera cabeza del primer imperio que atacó a Israel, a los que llegaron libres a Egipto, los hizo esclavos por 430 años. 430 años. Ahora, déjeme hablarle entonces algunas ideas de la agenda de Egipto. ¿Cómo es que esclaviza? ¿De qué manera esclavizar? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, verso 16, como usted es pastor, yo solo le pongo la cita bíblica. Dice, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho de parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. No quiero enfocarme en el género sexual, si es femenino o masculino, sino lo que me llama la atención de ese pasaje es si es hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay? ¿Cuántos hijos de Dios tenemos nosotros en nuestras congregaciones? Ese es el punto, que si es hijo, la orden, la agenda de la primer batalla es, hermano, que mueran. Y quizás no necesariamente física, pero sí puede ser almáticamente o en su espíritu también. De tal manera que si espiritualmente alguien muere, ¿cómo puede adorar a Dios? ¿Cómo puede orarle a Dios? ¿Cómo puede, hermano, tener esas experiencias? Va a ser afectado en lo espiritual, va a ser afectado en lo devocional, en la búsqueda de la oración, de la adoración, de las escrituras. No va a sentir el deleite de buscar en la palabra el mensaje de Dios para su vida, porque espiritualmente puede estar muerto, aunque esté presente en nuestra iglesia. Entonces, dice la Biblia que si es hijo, le daréis suerte. Entonces los hijos vamos a tener que protegerlos. Yo creo, hermanos, que en este tiempo es cuando nosotros debemos entender la importancia de la paternidad ministerial. Yo creo que nosotros como pastores pues hemos entendido esa importancia, reconocemos al hombre de Dios, al apóstol Sergio, como un padre espiritual que nos ha engendrado o reengendrado, incluso dependiendo que quizás muchos vienen de diferente cuna ministerial, pero que vimos la necesidad de conectarnos, no solo en el término religioso de tener un apóstol o alguien que nos cubra, sino más bien porque entendemos la importancia de estar vinculados, hermano, para ser esos hijos que al momento que lo reconocemos y se establece, se nos da con un derecho. Y ese derecho es que somos protegidos por la unción del hombre que pelea las batallas como padre, porque un hijo, por muy ungido que sea, no las va a poder pelear. Hay batallas que usted y yo no las vamos a poder pelear por ungidos que seamos, que son solamente parte de la unción paternal sobre nuestras vidas. Son alturas, son niveles, son dimensiones de subir para negociar las documentaciones que tratan con los hijos que se quedan abajo. Se quedan abajo porque están en una batalla, porque están sufriendo un ataque. Entonces, cuando trasladamos esa misma idea al pueblo, hermano, usted como pastor debe de enfatizar la importancia, especialmente en este tiempo escatológico y profético, de que la relación con el pueblo que pastorea sea
hermano, familiares, que no sea solamente el pastor, sino que sea, hermano, el padre espiritual. Y entre medio de eso reconocemos los niveles de hijos que hay también. Abraham es figura. Abraham tuvo 3 hijos. Tuvo a Isaac, hijo de la promesa. Tuvo a Ismael, hijo de la sierva. Y tuvo 6 hijos más con Sétura. 3 niveles. Está el hijo de la promesa, el que va a heredar directamente la unción del Padre. Lamentablemente hay otros tipos de hijos que crecen en la casa, pero un día se van. ¿Me entiende? Y hay otros hijos que no van a heredar posiblemente todo lo que el primero heredó, pero son hijos dones para estar siempre en la casa. Perdón por lo que voy a decir, yo sé que usted no lo hace, ni yo tampoco, pero quizás para darme la idea, esos hijos dones, aunque usted los eche, se vuelven a meter por la ventana, porque ellos son un nivel de hijos que son para quedarse en la casa, para adornar, son dones, son hijos dones de la casa. Entonces, esos hijos hay que protegerlos. Porque dice Éxodo 1:16, si es un hijo, la orden es que le den muerte. Entonces, nosotros somos esos primeros ministros que tenemos la orden de proteger para cumplir el papel. Entonces, déjeme ponerle algunas de las formas en las que la gente puede ser esclavizada. Una de las formas, o déjeme decirle primero esto, mire hermano, traslademos esto también en el plano familiar del pueblo que usted pastorea. Nuestra gente puede estar siendo atormentada porque sus hijos están siendo bombardeados también por problemas. No podemos negar que cosas que pueden contristar el corazón de un padre, así de manera pero fuertísima, es cuando un padre mira a sus hijos que están siendo atacados por el diablo. Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe perfectamente eso. Que la forma para entristecer el corazón de los padres y de una madre es atacándole a los hijos. Entonces es una batalla final. Dios conoce eso perfectamente, hermano. Y Dios sabe el clamor, hoy el clamor de su pueblo, y a ese clamor Dios le va a responder. Una de las formas entonces ahora con la que Egipto desarrolla una agenda para esclavizar, una de ellas es las deudas y la mala administración de los recursos y los bienes que Dios da. Esto no lo podemos negar. Proverbios capítulo 22:7, por ejemplo, dice en su segunda parte, y el deudor es esclavo del acreedor. Mire lo que quiere hacer. Que nuestra gente, los hijos, sean esclavizados por las deudas. Entonces es un ataque a las finanzas. Es un desgaste a la economía. Porque el principio bíblico de Proverbios 22:7, en su segunda parte, porque todo el verso dice, el rico mina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Segunda de Reyes 4:1 dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. El siervo temía al Señor. Y el siervo se murió, pero dejó las deudas. Y entonces, en aquellos tiempos, el acreedor tenía derecho a tomar otra vez los hijos. Quiere decir que Egipto es especialista en esta estrategia, con la intención, hermano, de atacar a los hijos, de afectar a los hijos con las diferentes formas. Una de ellas son las deudas y la mala administración.
Necesitamos pedirle a Dios sabiduría, consejo, gente que nos ayude a entender la buena administración. Gracias a Dios tenemos también dentro de la misión hombres de Dios que conocen y nos pueden dar un consejo para que nosotros no caigamos en esclavitud financiera. Porque las finanzas es un problema, hermano, en la que nosotros podemos caer si no le aplicamos sabiduría. ¿Cómo la vamos a administrar? Déjeme darle otro versículo que es parte todavía entonces de esto, y es donde está la clave de cómo opera este principado. Dice Éxodo 1:11: entonces pusieron sobre ellos, he subrayado la palabra capataces, para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Me llama la atención esto. La palabra capataces en el diccionario Strong aparece la palabra MAC, M-A-C, y esa palabra pues es la que nos da el concepto de capataces en el pasaje. Y me llama la atención que lo que significa es cobrador de tributo, impuesto, capataces. La MAC la tapamos, ¿verdad? Dice que cobra taxes o impuestos y significa oprimir con crisis económicas. Note usted qué interesante que la palabra capataces va relacionado a quien venía a tomar los recursos de ellos. Y me llama la atención que con esos recursos construían ciudades de almacenaje. No solo construían las ciudades de almacenaje, sino que ahí atesoraban también lo que les quitaban al pueblo. Una idea, ¿dónde va a parar lo que no está siendo bien administrado por nosotros? ¿Quién tendrá las tantas bendiciones que Dios nos ha derramado? Mire, yo creo que en algún tiempo del ministerio sufrí ese tipo de ataque. El apóstol Sergio no me deja mentir. A mí me cerraron varios edificios en la ciudad de Oregon. Aquí hay hermanos que saben de esto también, y hermanos, le invertíamos dinero y nos lo cerraban. Todo ese dinero se perdía. Abríamos otro lugar, igualmente nos lo cerraban. Había quizás una esclavitud, déjeme pensar así. Era una batalla contra un principado del tiempo final que quiere afectar la economía, hermano. Y para afectar la economía muchas veces afecta la economía del pueblo que pastoreamos. Por eso yo creo que una de las formas que nosotros podamos vencer este principado, lo hemos aprendido de nuestro apóstol, es que no estemos prejuiciados para enseñarle a la gente la importancia de diezmar. Que nosotros tengamos esa solvencia también, hermano, que no creo que sea justo que nosotros le pidamos al pueblo que nos diezme, que diezme en la casa, pero si nosotros no le diezmamos al apóstol que nos cubre. Entonces ahí puede venir un ataque de este principado. Entonces una de las formas para vencerlo es aplicando los principios bíblicos. Hermano, eso es en el tiempo final. Usted vino a oír escatología, ¿verdad? Esto es parte de la escatología. Si alguien está faltando a eso, está siendo bombardeado en eso, hay una batalla. Te están queriendo afectar tus finanzas. Yo me cansé, hermano, de meter dinero a los edificios y por último dije yo, Señor, en el desierto entonces.
que sea el cielo el techo. Y el Señor me abrió una puerta y me dio un templo construido. No es mío, por supuesto. Tengo un contrato, pero tengo lo que necesito para desarrollar el ministerio, por lo menos hasta este momento, pagando menos de lo que pagaba rentándolo, aquellos edificios que me cerraban. Aquella bodega azul, ¿se acuerda? Pagábamos $11,000 nosotros mensual, solo por la renta. Ya no se diga todas las cosas que tienen que ver con el ministerio, hermano. Solo porque era buen nadador no me ahogaba. Pero ahora, gracias a Dios, el Señor nos tiene en otro plano. Pero una de las cosas que sí creo con todo el corazón, que el diezmo es también una espada de doble filo, para que tú destruyas ese principado y puedas pelear por tu pueblo que te han dado a pastorear. Bueno, si usted cree, dele palmas al Señor, pues. Lucha. Entonces, mire, capataces, no es la idea que trabaje, muchacho, dele, dele. Eran los que tomaban los recursos, los que se quedaban con los bienes. Ellos trabajaban, recibían paga, lo agarraban e iba para la visión del faraón, construir almacenajes. Mire cómo dice esta versión. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. La otra versión dice jefes de tributo laboral. Les ponían para que ellos estuvieran atormentados todos los días con deudas y con malas administraciones en sus vidas. Esta es una de las batallas finales. Esta es una batalla. Este es el espíritu de esclavitud que pretende esclavizar. Gracias a Dios, algunos hemos entendido, no todos, pero hay un buen porcentaje que sabe alabar al Señor en todo tiempo, porque aprendió el secreto de tener y no tener, darle siempre la gloria a Dios. Pero otros no, hermano. Hay gente que tenemos nosotros en nuestras congregaciones que grita, salta y zapatea solo cuando tiene. Y cuando empieza la apretura, los vemos deprimidos. Tenemos que ayudarlos. Una primera batalla de la iglesia, del tiempo final, va a ser contra el espíritu de esclavitud. Y podría mencionar otras formas de esclavitud, pero quiero basarme solo en el capítulo 1 de Éxodo. El siguiente principado, la siguiente cabeza, la siguiente batalla es el imperio de Asiria, y esto lo podemos leer en Primera y Segunda de Reyes. Ahora, esto es importante porque aquí vemos algo bien sutil. Este espíritu, este principado, es un espíritu de división y mezcla. Note usted que lo que vamos a hablar ya fue dicho. El apóstol hablaba de las mezclas. El imperio de Asiria no fue el que dividió a Israel, sino que llegó después de la división. La Biblia dice de que por la idolatría de Salomón y porque el pueblo se dejó también aconsejar por jóvenes, entonces Dios permitió, dice Primera de Reyes 33, la división para Israel. Eso significa que se fueron 10 tribus para el norte y se fue otro reino para el sur, quedó dividido. Y cuando ya estaba dividido, note usted, cuando ya estaban debilitados, cuando ya el reino de Israel se había separado, poniendo norte y sur ahora, dos plataformas, entonces entró Asiria. Aprovechándose de la división de ellos, llegó a Asiria y lo que hizo fue los diseminó por todo el territorio de Asiria y los mezcló con gente pagana.
Se aprovechó de la división para poder mezclar. Dice Primera de Reyes 11:31, y dijo Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel, he aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Esto aconteció, se separaron estas tribus, se dividieron los reinos, reino del norte y reino del sur. En ese momento, cuando aparece el imperio de Asiria, con la estrategia. Uno de las estrategias de Satanás es que en su reino él no permite división, pero él opera en división. Jesús mismo fue el que dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Satanás no permite la división en su reino. Él protege, él cuida, pero sí opera en división. Porque entonces él puede continuar con su segundo paso y es la mezcla. Entonces veamos la segunda cabeza. Los ataques son de división. Intenta dividir a la gente del pueblo de Dios, a las familias. Intenta dividir al esposo con la esposa, a los hijos con sus padres. Intenta dividir, incluso polarizando las congregaciones. Oído, hermano, polarizar la misión. Que Dios nos ayude. Hay países que están viviendo así. Todo hablaba el hermano José, la cultura de ellos está dividida. Cuando están divididos, entonces es más fácil dispersar. Esto es lo que hace Asiria, dispersa. Dividir es una cosa, es lo principal, y la dispersión es algo. Entonces la estrategia de Asiria era, agarraba al pueblo de Israel y lo empezaba a enviar a los diferentes lugares para que ellos se mezclaran con su gente. Ya dispersados, asimilaban nuevas culturas, llegaron a perder la identidad. Ya dispersados, hermano, ya no estaban juntos como pueblo. Hasta el día de hoy se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Hasta el día de hoy. De esas 10 tribus, si podemos mencionar, de las que se cuentan, del reino de Israel, la de Simeón, la de Dan, la de Manasés, la de Isaacar, la de Zabulón, la de Aser, la de Neftalí, la de Rubén, la de Efraín, la de Gad y parte de la tribu de Leví. Todavía están dispersos. Mire qué estrategia. Note usted esos ataques a Israel literales. Entonces, ya cuando se da la división, viene la mezcla, que es la siguiente faceta, es el golpe final. Y esta es la estrategia y esta es la costumbre de los pueblos que conquistaba Asiria. Cada pueblo que Asiria conquistaba, entonces se mezclaba con otros pueblos que ellos habían conquistado. O sea, los mezclaba con gente derrotada, de tal manera que entre las familias ahora mezcladas ya ellos perdían su identidad, perdían sus valores, perdían su cultura. Los samaritanos es producto de eso. Habían matrimonios mixtos, el apóstol lo mencionaba. Entonces la mezcla es más fácil. La gente va perdiendo la cultura del reino.
La gente va perdiendo el vivir el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, la enseñanza que recibiste del principio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Persevera en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, especialmente aquí en Estados Unidos, la cultura norteamericana anda siempre detrás de la novedad, de querer saber algo. Solamente, hermano, cultivarse su conocimiento y tener argumentos, tener, hermano, elementos para disertar un tema, impresionar a la gente, pero de doctrina no saben nada. Entonces, y mucha de esa gente la han sacado de nuestras congregaciones. Una de las iglesias emergentes más grandes en Estados Unidos, y yo considero casi la primera, la pusieron en Oregon. En sus pocos meses de haberla establecido tenía 5,000 miembros. Y algunos jóvenes de nuestra iglesia me lo sacaron. Y ellos están felices porque creen en Halloween, creen en Navidad ahora, lo que se les había enseñado, que eso era paganismo. Muchos de ellos, perdón por lo que voy a decir con todo respeto, mis hermanos, perdón por este término, muchos de ellos yo no lo sabía y salieron del closet. ¿Me di a entender? Porque en esas iglesias les permiten que ellos puedan ir al servicio a adorar a Dios tomados de la mano, un hombre con hombre y mujer con mujer. A las jóvenes les enseñan a tener sexo libre y no tengan temor por abortar. Eso me lo han llegado a decir algunos que se regresaron. Publican por Facebook las fotografías donde ahora sus reuniones discipulares es, hermano, con cervezas, con tragos, con fiesta, con cigarrillos. Eso es lo que están haciendo las iglesias emergentes. El apóstol hablaba de esa iglesia de Australia, del grupo Hillsong. Usted sabe que ya pusieron varias iglesias. La primera fue en Nueva York. Hermano, en los primeros meses se fue para arriba. ¿Cuántos tendrán? 5,000, 8,000 miembros. Y CNN entrevistó a los pastores. Y la mujer le dice al pastor: ¿y ustedes reciben todo tipo de personas en su iglesia? Sí. ¿Aún parejas homosexuales? Sí. Y no les dicen a ustedes que eso es malo. Es que a nosotros no nos han mandado a decirle a la gente cómo tiene que vivir. Pero si la Biblia sí dice eso, que nosotros tenemos que enseñarles a diferenciar a ellos entre lo santo y lo inmundo, entre lo bueno y lo malo. Si esa es nuestra tarea ministerial. Porque esa es una batalla, hermano, que se está peleando en los últimos días. Esto quiere decir de que está activo el espíritu de Asiria. Se aprovechó la división, dispersó y mezcló. Entonces, este es espíritu de división y mezcla. El tercero, imperio de Babilonia. El tercer enemigo, el tercer imperio que atacó a Israel fue Babilonia. Su fundador, Nimrod. Nabucodonosor. Esto lo encontramos en Daniel. Y este representa el espíritu de confusión. A mí me llama la atención esto, porque la palabra confusión es de la misma raíz Babel. Pero me llama la atención esto, que cuando nosotros leemos a Moisés,
cuando habla de confusión, le aplica otro sentido. Como quien dice que la raíz de la confusión la vamos a ver ahora, que es, hermano, la importancia de este ataque. ¿Qué es lo que pretende para que haya esa confusión? La confusión no llega si primero no se siembra la raíz. Por ejemplo, dice el capítulo 11, verso 7, de donde emerge esta palabra, dice: bajemos y ahí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. La siguiente versión quiero poner con sus números del diccionario Strong, dice: por eso fue llamado Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Esta palabra que yo le he puesto con su numeral de referencia, usted lo puede corroborar, es la misma que aparece en Levítico capítulo 20, verso 12. Moisés, que es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, escribe esto, dice: si alguno se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos, han cometido grave perversión, su culpa de sangre sea sobre ellos. Esta palabra perversión es la que nosotros leímos como confusión. Entonces, el espíritu de Babilonia, para confundir, primero va a pervertir. Es decir, no es la confusión la que pervierte, sino que lo que pervierte es lo que te lleva a la confusión. Dice el versículo 23: no te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se podrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es una perversión. La versión en inglés, la King James, dice confusión, y ahí aparece Tebel, es el mismo número de referencia que leíamos al principio. Entonces, ¿cuál es la estrategia de este ataque? ¿Cuáles son las batallas de los últimos días? Que son espirituales, no es de misiles, sino que son de influencias desde el cielo. Entonces, la estrategia de la cabeza de Babilonia, no podemos negar en día que nuestra generación está siendo atacada con ese espíritu de confusión. La identidad de la humanidad está bajo confusión. Hombres con actitudes y mentalidad y sexualidad como de mujeres. Mujeres con actitudes, mentalidad y sexualidad como de hombres. Funciones están siendo alteradas. Diseños están siendo atacados. No es lo mismo camión que camioneta. Fueron diseñados con diferente función. El camión es para llevar cargas, la camioneta para llevar pasajeros. Pero en nuestros pueblos, a los camiones llevan pasajeros y las camionetas llevan cargas. Entonces el espíritu de confusión está activo, hermanos. Llevo 54 minutos. Gracias a Dios. De lucha. Siguiente imperio es el imperio Medo-Persia. Encontramos en el libro de Daniel. Y este espíritu representa la frustración. Podemos ser vulnerables de esto.
especialmente cuando nosotros, hermanos, tenemos anhelos en Dios, deseos, metas, porque la frustración es un sentimiento que surge cuando no logramos nuestros deseos. Cuando Israel le dieron el decreto de regresar del cautiverio a Jerusalén y que comenzaron a restaurar los muros, la ciudad, note usted que el gobierno de Samaria tenía agentes que trataron de evitar que la reconstrucción de Israel se llevara a cabo. Y uno de esos, pues, lo vemos en Esdras capítulo 4, verso 4. De que ahí había una operación para frustrarles a ellos su restauración. La frustración es un problema que debemos de saber afrontarlo, hermano. Y hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer y no tratar de hacer lo que no nos han mandado a hacer. Una de las razones por qué muchos se frustran, porque quieren imitar el éxito de otros. Mucha gente se enamora tal vez del final ministerial de alguien. Su bendición, su prosperidad, quizás la influencia que ha ejercido en la zona o en el mundo, la reputación que tiene. Y entonces la gente se frustra queriendo imitar a ese. Nos enamoramos del éxito y del final de una persona, pero le huimos a los principios. Hermano, para ti y para mí hay una unción que es creada en los cielos específicamente para ti. Es una unción que Dios mandó que no hubiese imitación, porque esa fue hecha para ti, para que sea derramada para tu cabeza. Y a su tiempo Dios te dará lo que es tuyo. Pero si nosotros queremos lo que no es de nosotros, entonces eso nunca lo alcanzaremos. Por lo tanto, nos vamos a frustrar esperando todos los días. La palabra frustración denota que en cualquier momento la persona va a dejar de hacer lo que está haciendo. No es solamente un estado emocional la frustración. No solamente es un estado analizado psicológicamente, sino que la palabra frustración garantiza que el que se frustra va a terminar dejando lo que comenzó. Eso quiere decir frustración. Va a despreciar lo que comenzó. ¿Cuánta gente no comienza las cosas y nunca las termina? Que Dios nos libre de la frustración. Y que nosotros podamos ayudarle a la gente que se siente frustrada. Porque esa gente en cualquier momento va a abandonar cosas. Porque eso significa ser frustrado. Estar frustrado significa que va a dejar de hacer aquello, que va a abandonarlo aquello. Mire qué espíritu entonces hermano. ¿Cuánto tiempo uno enseña aquí? Porque como lo que pasa es que, como dice, si no hay que escribirlo mejor, ¿verdad? Como dice el hermano José Zapico, voy rápido. Entonces, ¿qué es la frustración? Pongamos algunos conceptos. Perdón. La frustración produce la desintegración emocional. La frustración puede desencadenar problemas psicológicos cuando se vuelve patológica. La frustración es el problema de la frustración. El problema, mejor dicho, de la frustración es que genera otros espíritus escondidos en la vida de la persona. Voy a darle consecuencias de la frustración. Esto se lo aprendí al apóstol. Cuando una persona está frustrada, estos son los indicadores. En primer lugar,
se manifiesta la agresión. Cuando está frustrado alguien. Eso significa una reacción agresiva que lleva a que la persona que esté viviendo la frustración saque a flote su ira y descargue golpes ante el objetivo que causa la frustración. El apóstol nos enseñaba ayer de que les cobramos los platos rotos a los que llegaron a la iglesia. Entonces eso es una forma de frustrarnos, de expresar la frustración. En primer lugar, entonces, está la agresión. Segundo lugar, provoca la huida. En la frustración, la persona, para acabar con su frustración, la evita para que no se produzca, es decir, escapa siempre que tiene lugar. Abandona. Y por último, la tercera forma es la sustitución. Y quiere decir que en ella lo que se expresa es que la persona que está viviendo aquello, lo que hace es cambiar la misma por otra que no produzca esa angustia. Cambia de planes. Ya no le funcionaron las células. Ahora se va con los 12. Y abandona los discipular. Llevo 1 hora, 1 minuto. Voy a ir rápido, hermanos. Vamos a ver el otro. Y termino con este. La quinta cabeza, también en el libro de Daniel, y representa al imperio de Grecia. Este espíritu representa la profanación. Intenta destruir la pureza, lo espiritual, lo santo, lo puro y lo moral. Implementa leyes para profanar que interrumpen la justicia de Dios. Implementa leyes abominables. Hoy lo oíamos. Legaliza leyes abominables. Y una figura fue Antíoco Epifanes. ¿Qué es lo que hizo Antíoco Epifanes en el año 167 antes de Cristo? No dejó circuncidar a los hijos de los judíos. No podían adorar en el día de reposo a Israel. No podían leer la Torá. Erigió un altar al dios Zeus en el altar del holocausto en el templo judío de Jerusalén. Sacrificó una puerca sobre el altar en el templo en Jerusalén. Y este evento es conocido como la abominación desoladora. El apóstol nos habló de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu? Profana. ¿Y cuál es la intención de profanar? Realizar saqueos del alma. Lo que Antíoco Epifanes hizo, con algunas de las cosas que le he mencionado, era profanar el templo literal. Rompió los límites de la pureza. La meta era poner a Zeus por dentro, pero no podía poner a Zeus por dentro porque habían, hermano, dentro del templo utensilios que habían sido consagrados. Y entonces tuvo que saquear los utensilios para poder establecer a Zeus. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que ahora la profanación, ahora la abominación, nosotros somos templos del Dios vivo. Somos templo del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, fuimos levantados por Dios, sanados, liberados, para que el Espíritu Santo habite en nosotros.
Pero lo que quiere este ataque es que se contriste el espíritu, que se apague en nosotros, que se aparte, Dios no lo permita, para poder poner la abominación por dentro, profanándonos a nosotros. Déjeme enseñarle esto y hoy sí le prometo que termino. Esta es una figura del templo arquitectónico profanado. Luego está sugerida una idea del templo visto de lado, pero abajo estamos viendo a un hombre, Jacob, en el mismo lugar donde Jacob tuvo el sueño, en el mismo lugar donde tuvo esa visión, ahí se construyó el templo, en el mismo lugar donde puso la cabeza sobre esa roca, ahí estaba el lugar santísimo. Entonces, cuando Dios reveló el plano para la construcción de ese templo, en el corazón y en la mente de Dios estaba pensando en el templo del creyente. Déjeme ponérselo así, para que usted lo entienda. El templo Hierón es el templo arquitectónico, el que hicieron los hombres. El templo Naos somos nosotros, es exactamente la anatomía del Hijo de Dios. Antíoco Epifanes profanó ese templo, pero ahora el espíritu de Zeus en el imperio de Grecia intenta profanar los templos que se deben de guardar en este tiempo final. Entonces es una batalla que no la podemos negar. Profanar significa ser impuro o inmundo al creyente, corromper la pureza, corromper la perfección, contaminarlo, hacerlo ceremonialmente inmundo o no limpio, deshonrarlo o volverlo sin honor. Eso quiere decir profanar. Termino con esto. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Y por último, ¿qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Amén. Bendito Dios. Permítame que oremos unos momentos para poder trasladar la estafeta a mi hermano Luis y hacerlo en un ambiente de oración, pidiéndole a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos has traído a este retiro para equiparnos, para hablarnos al corazón, para llevarnos a la reflexión, Señor, de esta realidad. Aquellas cosas que hoy literalmente están sucediendo y que tienen que ver, Señor, con un pueblo nacional, pero nosotros como espiritualmente, Señor, también tenemos esta realidad. Y es que los enemigos del principio serán los mismos del tiempo final. Y tú nos has hablado a tiempo, Señor, y fuera de tiempo, para no ser sorprendidos, para poder responder y guiar a los que nos has dado a cuidar, hacerlos victoriosos, Señor. Por favor, ayúdanos a nosotros como siervos tuyos. Pídele al Señor, mi amado, ahí donde estás. Vive, Jehová, delante de quien estoy. Con temor y temblor he hablado, para entender esa realidad que tenemos como hijos de Dios. Para poder conquistar van a haber luchas, oposiciones. No te desalientes, créele al Señor con todo tu corazón.
Eres tú, siervo, sierva, al que Dios va a usar poderosamente para llevar a esa cantidad de gente o minoría que puedas tener a tu cuidado, pero tienes y tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Este no es un trabajo secular el que estamos desarrollando. Es una comisión del cielo que se nos ha sido entregada. Hagámoslo con temor, con temblor, y aprovechemos estos momentos para recibir la palabra, para atestarla, porque a su momento la vas a usar, mi amado. No golpearás al aire. Ahora sabes por lo menos contra qué te han puesto como líder. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por los pastores, por sus congregaciones, Señor, aquellos que están sufriendo ataques quizás en el área económica, Padre, Dios mío, glorifícate en ellos, Señor. Dales una unción fresca sobre sus vidas. No permitas que el espíritu de frustración, de desánimo, de depresión llegue a ellos, sino que en este retiro ellos puedan ser, Señor, fortalecidos con tu Espíritu glorioso, con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya.